Hoxe en Carballiño de Cerca achegámonos á Floristería Carmiña. Hola, Carmen. Hola, Marta. Bueno, estamos hablando de una floristería emblemática. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando? Pues está desde el año 79, o sea que 34 años creo que hace, ¿no? Más o menos. ¿Y ahora El mismo? 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Sí. ¿Y ahora mismo tú te dedicas a llevar el negocio? Sí, me dedico a llevar el negocio. Mi madre ahora ya está jubilada, entonces por eso me dedico yo aquí, al trabajo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Pues a ver, yo desde que dejé el instituto, bueno, desde siempre aquí echando una mano, pero después, desde que dejé el instituto, pues ya me estuve aquí con ellos trabajando desde siempre, llevo aquí desde siempre, desde que se empezó esto, dedicándome más desde que dejé el instituto. ¿Y qué nos podemos encontrar en Floristería Carmiña? Flores, por supuesto, eso es lo primero. Después tratamos de dedicarle a la gente pues una atención. Es difícil a veces tratar con el público, eso lo sabe todo el mundo que tiene un negocio, pero bueno, la gente pues será por la crisis, porque estamos todos un poco así quisquillosos, todo el mundo viene a veces un poquito, bueno, no es, aunque se intenta tratar lo mejor posible a la gente, pues a veces te encuentras de todo. Pero vamos, que intentamos dentro de lo que es nuestro trabajo hacerle y ofrecerle el mejor servicio posible. Floristería Carmiña está en todos los eventos, desde los más alegres, como son bautizos, ceremonias de todo tipo, hasta los más tristes, ¿no? Sí, sí, las flores es un tema que se llevan para todo, para regalos, para todos los eventos. Y hombre, mejor siempre es trabajar para cosas alegres, pero bueno, por desgracia pues también tiene que haber de las otras. Y pues eso, tratamos de intentar superarnos día a día. La competencia siempre es dura en todas las cosas, pero bueno, que intentamos pues eso, atender al público lo mejor posible y mejorar, intentar mejorar siempre. En lo de mejorar, ya lo vemos cada día. ¿Cómo resumirías todos estos años de trabajo en los cuales empezaste y ahora pues ya ha sido una evolución? Pues a ver, yo el tiempo que llevo aquí, esto fue cambiando mucho. El tema de la crisis se nota aquí, se nota en todas las cosas. ¿Lo que más suelen pedir? ¿Qué es lo que más trabajáis? En general de todo. Nosotros nos hemos dedicado siempre mucho a lo de difuntos, porque siempre trabajamos con varias personas en ese tema, pero en general se trabaja de todo. Ahora vienen muchos eventos de comuniones, de bodas, de fiestas, y bueno, el verano siempre fue un poquito de todo. En invierno sí te dedicas un poquito más a difunto, porque pues eventos de bodas y comuniones y eso pues no suele haber como en verano. Aquí nos encontramos con flores, pero también tenemos la opción de comprar otros productos. Sí, bueno, hubo una época en que trabajamos de muchas cosas. Hoy, pues, en general, todos los negocios se dedican a nada en concreto, de todo. Entonces, pues, se fue uno dejando de cosas que se vio que no eso. Trabajamos incluso droguería hace años, perfumería la seguimos trabajando y objetos de regalo. Hoy en día lo que más se trabaja es la floristería o perfumería, porque lo demás, pues, se vende en muchos sitios. Entonces, no, tienes que ir dependiendo de lo que más te puede beneficiar.
hablamos de un negocio en el que el arte y las manos son esenciales. Sí, ¿no? Hay sí. que tener algo especial para poder hacer estos trabajos de flores tan bonitos. Sí, bueno, hay que tener algo especial. Como en todas las cosas, hay gente que ya tiene ese don innato y hay pues gente que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Y bueno, después de muchos años pues algo siempre se ha aprendido y se fue intentando mejorar siempre y hacer las cosas lo mejor posible. Se nota mucha innovación Sí, cada como en año. todas las cosas, porque sobre todo cuando hay pues una época de baja en general, la gente intenta siempre pues volver a renacer e intenta hacer cosas nuevas. Entonces, pues por eso, tienes que estar siempre innovándote un poco, adaptándote al público que cada vez te exige más y quiere cosas nuevas y bueno, es lo que intentamos hacer nosotros y creo que en todos los negocios. ¿Ahora se lleva lo más sencillo o lo más recargado en flores? Sigue habiendo de arreglos? todo. De todas formas, yo pienso que se lleva lo más sencillo. Que la gente ya no le gusta tanto tan elaboradas las cosas. De todas formas, yo también, a veces también influye mucho uno mismo. Y yo, pues, aunque como florista o como persona, me gustan las cosas sencillas. Y eso también a veces influye un poco en el público. Y luego cada uno tiene sus ideas ya concebidas, que ya viene con una idea, entonces ya, pues bueno, entre una cosa y otra, si la gente se deja orientar, pues sacamos una conclusión entre una cosa y otra. La gente que se dedica, ¿no? Los profesionales que se dedican al mundo de las flores no tienen horario. No hay horario. No hay horario. Como en muchos negocios, y sobre todo si es un negocio propio tuyo, pues no tienes horario, tienes que atender al público a veces cuando te lo exigen, cuando lo necesitan. De todas formas, los empleados que tengo y todo, pues que siempre pueden tener un horario. Bueno, los que tenemos aquí también tenemos suerte, que cuando se necesita, pues también están ahí para echarte una mano. Y de todas formas ya hubo su época de no dormir, de no pasar días, fines de semana. Ahora digamos que la cosa está un poquito más calmada, también un poquito mejor, porque también a veces uno necesita vida propia. Claro que sí. Bueno, ¿a qué horarios podemos encontrarlos por aquí? Pues a los horarios normales, de 9 a 1 por la semana, a 1:30, de 9 a 2 el fin de semana, el sábado, y de 4 a 8:30 de la tarde, sábados incluidos. Luego son los horarios excepcionales, pues atendemos a la gente si necesita en horas extras y bueno, porque la gente hoy en día pues trata de atender también sus trabajos. Si la gente trabaja y no puede seguir tu horario, pues tratamos de atenderle cuando lo necesita. Carmen, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un cuarto de hora más o menos.